Bienvenidos, este es UPL 360, Liderazgo al Límite, y en esta ocasión vamos a tratar el tema de hacer misiones desde la iglesia local. Y nadie mejor que el pastor Simonal Lima, originario del Brasil. Brasil es el país con mayor, la primera potencia misionera en América Latina, sin lugar a dudas, César. Así es, el pastor Simonal él es misionero de la Junta Administrativa Misionera Internacional de Brasil. Fue enviado misionero a Uruguay. Él es el responsable de que exista la Convención Bautista ahí en Uruguay. Y también es misionero de la JAMI aquí en Estados Unidos. Él es el pastor de la primera iglesia bautista hispana en North Plainfield, en New Jersey. Y vamos a estar hablando con él el tema de las misiones y no se vaya, quédese con nosotros, vamos a esta pausa y luego con nuestro invitado especial, el pastor Simonal Lima. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en teología sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Usted está viendo UPL 360, Liderazgo al Límite. Doctor Saldívar, en esta ocasión estamos hablando de misiones desde la iglesia local. Correcto, y tenemos entonces al pastor Simonal Lima. Pastor Simonal Lima, bienvenido allá en Nueva Jersey. Es un placer estar con ustedes en el programa de UPL. Extraordinario. Entonces vamos a hablar del tema de las misiones. La primera pregunta que tenemos aquí en el script, César. Pastor Simonal, ¿por qué son importantes las misiones? Bueno, la importancia de las misiones es fundamental para el propio desarrollo de la Mission Day. Si la iglesia no cumple con el concepto claro sobre lo que es misiones en la perspectiva bíblica, ella pierde su función y su utilidad, porque Dios la levantó para cumplir este mandato de llevar el nombre del Señor por todas las naciones y establecer el reino de Dios, seguir lo que Cristo comenzó haciendo en su ministerio y que nos dio esto como mandato. Es importantísimo las misiones para la iglesia local. Hablemos del fenómeno de Brasil. Brasil es el primer país en América Latina en enviar misioneros. Es una potencia misionera. ¿Cuándo es que Brasil se convierte en eso, en una potencia misionera? Bueno, Brasil convierte en una potencia misionera por los comienzos de los 50, casi los 60. La influencia ha recibido, por supuesto, de misioneros americanos que han ido para allá. Y muchas iglesias también sintió, a través del ejemplo de los misioneros que fueron enviados, la urgencia de encarnar también la misma responsabilidad que los norteamericanos estaban llevando intensificadamente en el contexto de Brasil. La conferencia de Comiván 87 en San Pablo, ¿tiene algo que ver con esa efervescencia misionera del Brasil? Bueno, en los años 70 y principalmente en los años 80 que me habla de Comiván, eso ya era el apogeo del concepto misionero, donde esto fue como una alabanca de que hizo con que llevara la conciencia misional a las iglesias locales. Por supuesto que los años 80 fue un momento muy especial en el contexto brasileño relacionándose a misiones.
Ahora, una de las cosas que yo veo en el Brasil, un fenómeno muy interesante, es que el tema de las misiones no necesariamente, estoy pensando en las iglesias Asambleas de Dios, que es, digamos, lo que yo más conozco allá. Los misioneros no son enviados necesariamente por los concilios, sino por las iglesias locales, que pueden estar sosteniendo, dependiendo del tamaño de la iglesia, hasta 20 o más pastores en diferentes partes del mundo. Entonces, lo que yo observo es que cada iglesia local tiene esa mentalidad de sostener misioneros. Eso yo no lo veo en otros países de América Latina. En América Central, a las iglesias locales les importa un pepino sostener misioneros, y estoy hablando en su gran mayoría, pero en el Brasil no. Sí, hemos aprendido que si la iglesia local no cumple misiones, nosotros fallamos en el ministerio. Hoy la iglesia cristiana ha crecido, pero no como se debe crecer, porque hay muchas otras religiones que han crecido intensivamente en diferentes partes del mundo. Pero las iglesias locales en Brasil entienden que no es la responsabilidad, en su mayoría, no de una agencia misionera, sino de la iglesia local al enviar misioneros. Por eso que ese fenómeno de unir con algunos pastores de iglesias y creyendo que un hermano tiene un llamado específico, lo preparan, mayormente lo envían a una agencia para entender todo el contexto y la realidad de misiones o misiológica fuera del contexto brasileño, y se unen, levantan el fondo y se los envían. Así es. Ahora, ese es el caso de la Iglesia Bautista también, porque estoy, como dije, yo conozco el caso de las Asambleas de Dios y casi no conozco ninguna iglesia, por pequeña que sea, que no esté apoyando misioneros. ¿También es la Iglesia Bautista de la misma manera? Sí, así es. La Iglesia Bautista, no solamente la Iglesia Bautista, muchas otras iglesias. Desafortunadamente, el fenómeno de la cuestión del centrismo en la iglesia o institucional han borrado un poquito esa fuerza misionera que hemos tenido en los años que comenzó dentro de 50, 60 y pudo emergir o crear un reavivar en los años 70 y 80. Y hoy día muchas iglesias están enfocándose más internamente con sus programas, pero aún así muchas iglesias están llevando a cabo ese sentido misional, como las bautistas, metodistas, presbiterianas y otras. No es solamente las Asambleas de Dios. Muchas iglesias han comenzado también antes de este mismo movimiento. ¿Cuántos misioneros brasileños se estima que están en el mundo llevando el mensaje de la palabra de Dios? ¿Tenemos ese número? Yo no podría afirmar un número exacto porque son muchos misioneros. Según dicen, Brasil en este momento es el segundo país que envía más misioneros en el mundo. No, entonces hay un después de Estados Unidos, después de Corea o antes de Corea, porque Corea del Sur es el otro país. Sí, Corea del Sur, lo que está pasando es un fenómeno que ha crecido asustadoramente. Entonces, todavía están analizando si Corea del Sur es el segundo, porque realmente Corea del Sur de unos años para acá han creado, Dios ha movido el corazón de los coreanos, surcoreanos, para cumplir con el cometido misionero. Así. Pero a ojo de buen cubero, Pastor Simonal, a ojo de buen cubero, ¿de qué estamos hablando? ¿De unos 10,000 misioneros brasileños, 20,000? Puede ser, entre 10,000 a 20,000, así es. Puede ser. Ok, de acuerdo. ¿Qué piensas, César, de todo? No, definitivamente la obra misionera a nivel local y obviamente a través de las organizaciones y las juntas misioneras es la manera en la que se pueda cumplir la gran comisión, ¿no? Y Brasil ha sido un paradigma de enviar misioneros apasionados a hacer la obra y desarrollar el ministerio a donde Dios los envíe. Ellos están listos para ir. Ok, perfecto. Dirección dice que debemos ir a una pausa. Okay. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite. No se vaya, ya volvemos. ¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. 4 cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-4153-464.
¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360, César, estamos hablando sobre el fenómeno de las misiones y tenemos a un pastor brasileño. Brasil se cree entonces es la tercera fuerza misionera en el planeta, después de los Estados Unidos y de Corea del Sur. Nadie manda más misioneros que el Brasil. Que el Brasil. No solamente exportan fútbol, sino también misioneros al mundo. Bueno, yo le voy al Botafogo, ¿verdad? ¡Botafogo, señor! ¡Botafogo! Yo no sé si el fútbol está tan Pero bueno, así. eso es otra cosa. Manda fuego, señor. Sí. Bueno, adelante, César. Pastor Simonal, ¿puede una iglesia local con un presupuesto financiero pequeño y limitado hacer misiones o necesita grandes cantidades de dinero? No, mire, es interesante que las iglesias que cumplen en nuestro contexto de Brasil, las que apoyan y soportan más misiones son las iglesias pequeñas, por nuestra sorpresa, ¿no? Las mega iglesias no tienen tanto apoyo misionero, es impresionante. ¿Y Entonces, por qué usted cree, o a qué no- cree usted que se debe el hecho de que las mega iglesias no estén apoyando activamente la obra misionera? Bueno, es la pérdida de la visión, porque la mega iglesia tiene que enfocarse en sus programas, en sus actividades, en sus eventos de entretenimiento. No estoy diciendo que todas, pero lo que da la impresión es eso. Tenemos un ejemplo de 2 o 3 iglesias nuestras que son muy grandes y otras iglesias de conocidos míos también, que, por ejemplo, tiene 8,000 miembros esta iglesia y llamó a todos sus misioneros que estaban fuera del país para regresar al Brasil y no tienen ningún misionero fuera del Brasil. Ala, eso sí, también. Pero usualmente, digamos, ¿qué porcentaje del presupuesto de la iglesia en el Brasil una iglesia pone para las misiones? Esto es importante. Así, Sí, a ojo de buen cubero. Depende del contexto de la iglesia local. Se puede crear 3%, 5% del presupuesto local de la iglesia. Pueden hacer ferias misioneras, pueden hacer cena misionera, pueden hacer proyectos de oración por misiones. Es decir, hay varias maneras de involucrarse en misiones, pero aproximadamente en 3 a 5% de su presupuesto las iglesias de una manera muy humilde lo puede colaborar. Pero créame, las iglesias pequeñas en su mayoría apoyan más que eso. Por ejemplo, ahora que estuve en Río de Janeiro, Roberto pues había levantado 13,000, 14,000 dólares para que un misionero que está en el sur de la India pudiese comprar un tractor, porque él necesita eso para unos cultivos, para un lugar donde él tiene un orfanato y no sé qué cosas allí, todos esos ministerios. O sea que no solamente es el tema de apoyar para el sostén del misionero, sino para que éste pueda desarrollar proyectos. En mi peregrinaje, Pastor Simonal, César, en cualquier parte del mundo, yo siempre pregunto dónde están los misioneros brasileños, dónde están las iglesias, y en cualquier parte, en Europa, en África, en Asia, están los misioneros brasileños, literalmente en todo el planeta. Es increíble eso. Bueno, retomando lo que usted acaba de mencionar, el ejemplo del tractor, las agencias misioneras están concientizando a los misioneros que también parte de la misión debe ser con un enfoque holístico, donde deben desarrollar también programas sociales, programas educativos, porque esto facilita de poder llegar a las personas con el evangelio. Correcto. Pastor Simonal, aquí tengo una pregunta. Esto yo lo he escuchado una y otra vez. Muchos pastores dicen, bueno, aquí tenemos necesidad nosotros. Esta es nuestra Jerusalén, esta es nuestra Judea. Entonces, ¿por qué yo voy a ir al Asia? ¿Por qué yo voy a ir al África si aquí tengo necesidad a mi alrededor? Entonces, no hay necesidad de que yo invierta los recursos en misiones si aquí yo tengo necesidad. ¿Qué le diríamos a un pastor con esa mentalidad? Bueno, necesidad tenemos siempre en todos los lugares.
¿no? Las necesidades es una realidad en el contexto bíblico. Cuando Pablo iba a pedir ofrenda, iglesias pobres respondían y en su necesidad manifestaba su colaboración en la obra misionera. Entonces, decir que por una necesidad local no puede hacer misiones es una incoherencia bíblica. Primero que en Hechos de los Apóstoles dice que tenemos que ser testigos tanto en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Entonces Jerusalén, Samaria, todo ese contexto bíblico de Hechos 1:8 habla que no se puede hacer misiones solo en Jerusalén, Samaria y Judea, sino puede hacer simultáneamente misiones hasta lo último de la tierra de la misma forma, de la misma manera, al mismo tiempo. Entonces es una excusa decir que tenemos necesidad aquí. Estamos cumpliendo con el cometido por la mitad, solo Jerusalén, Judea y Samaria y los últimos de la tierra. Es decir, es una contradicción teológica y misional también, pienso yo. Sí, y además, por ejemplo, en América Central, en Sudamérica, hombre, uno en el dial del radio está lleno de emisoras evangélicas. Aquí se resbalan con iglesias, es decir, no estoy diciendo que los pastores no pueden, yo creo que hay muchos intereses personales y muchos justifican eso y no cumple con el cometido de misiones. Yo digo bien claro, una iglesia que no cumple con la visión simultánea misionera. Cuando digo misión simultánea misionera, estoy hablando de Hechos 1:8 que nos da una responsabilidad bien clara. Debe ser testigo en su ciudad, alrededor de su ciudad, en su estado, en su país y hasta lo último de la tierra. Es decir, la misión de Dios a través del mandato de Cristo es urgente y la iglesia tiene que cumplir con este cometido. No importa si ella es pequeña, no importa el tamaño que tiene, ella de una manera u otra puede colaborar. Claro que sí. Yo siempre he dicho, César, que una iglesia saludable debe tener al menos una conferencia misionera al año y debe promover recursos económicos para las misiones, pero no solamente eso, debe promover que la gente de esa iglesia salga a hacer misiones. Si no puede de largo plazo, al menos de corto plazo. Vamos a dialogar sobre esto en nuestro próximo segmento, porque producción dice que tenemos que ir a una pausa. Usted está viendo UPL 360, Liderazgo al Límite. Una pausa, ya regresamos. Ha sido una experiencia que a mis 63 años me doy cuenta de todo lo que puedo todavía hacer y podemos dar con la gracia de Dios. Decidí tomar los estudios en la UPL. Por eso mismo los invito, porque hay mucho por hacer, mucho campo, mucha mies, donde llevar la palabra de Dios. Y la edad no es sinónimo de no puedo, sino al contrario, sí puedo. Yo los invito a que redoblen esfuerzos, que confíen en Dios y puedan seguir adelante. Yo los invito a que vean lo que es UPL para que vean qué grandes oportunidades tienen en maestrías, diplomados y todo tipo de enseñanza dedicada para el crecimiento de la palabra de Dios. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite. Estamos desarrollando el tema de las misiones a través de la iglesia local. Sí, volviendo al tema, una de las cosas que a mí honestamente me molesta de la iglesia actual, tanto de la iglesia hispana en los Estados Unidos, en América Central, es esa falta de compromiso. Yo conozco pocas iglesias que están haciendo la conferencia anual misionera.
Yo no estoy viendo ni escuchando de que las iglesias están promoviendo que de su gente salga gente a hacer misiones. Y bueno, por lo menos no va a salir a hacer misiones de largo plazo, pero de corto plazo, pues, que se vaya 2 semanas, 10 días a un lugar. Yo no estoy viendo eso. Ahora, sí estoy viendo un delirio numerológico de crecimiento. Yo estoy viendo un montón de cosas de salir por la televisión, de un montón de Programa de radio, de congresos y de historias, pero de irse a embarrar, vamos a usar esa palabra de los hermanos colombianos, a embarrar allá con la gente de la India y ese tipo de cosas. No, poca gente. Poca gente. Pastor Simonal, ¿podría decirnos usted cómo puede uno organizar un ministerio efectivo que apoya las misiones en todas las dimensiones a nivel de la iglesia local? Bueno, la iglesia local en primer lugar tiene que entender lo que es misión. La iglesia local tiene que entender que la misión de la iglesia es cumplir con la mission day, es la misión de Dios. Entonces no se trata de el cumplimiento de esparcir un concepto ideológico congregacional local. Entonces cuando la iglesia entiende que ella está aquí para cumplir la Mission Day, ella puede organizar eventos, orando por una persona que tiene una pasión profunda por culturas o grupos étnicos o misión, nombrar a ese hermano, un comité de oración, hacer cenas misioneras, hacer ferias y tener grupos de oración. Hay libros muy importantes que hablan de los datos estadísticos de los países, sus necesidades, sus carencias, motivos de oración. Hay ministerios como Puertas Abiertas que tiene videos, tiene información al día de lo que está pasando en diferentes países con respecto a misiones. Hay diferentes agencias que pueden ayudar también. Entonces, la iglesia abre un departamento con ese hermano, lleva la conciencia teológica de lo que es misiones. No es simplemente decir, ay, vamos a enviar a ese pobrecito del hermano que vaya para África, sino decir, estamos teniendo el privilegio de participar en el cumplimiento de la misión de Dios entre los africanos. Un ejemplo. Sí, no, así es. Y porque ese es otro detalle. A veces los misioneros los miran como mendigos, como gente digna de lástima. Y esto yo no lo oí en un libro. A mí me tocó muchas veces levantar fondos para temas de misiones. Y yo voy a ser sincero y yo lo voy a decir aquí públicamente. Yo me harté de eso. Porque hubo un momento que me sentí un mendigo o así me hicieron sentir. Yo no tenía necesidad de eso. Pero la gente no tiene ningún concepto de lo que es esta cuestión. Misiones en todo el mundo. Hay países de primer mundo que se están muriendo, yendo al infierno con el estómago lleno. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo creo que los pastores tenemos que hacer algo. Yo espero que este programa haga que algunos pongan las barbas en remojo. Para mí una iglesia saludable debe tener una conferencia misionera anual. Si de esa iglesia tienen que salir misioneros. Si no de largo plazo, carrera misionera, pues por lo menos de corto plazo. Pero esto no es una opción de la iglesia. Ese es el corazón de Dios. La iglesia fue establecida para ir y llevar esta palabra transformadora. Y los misioneros no son mendigos. Son siervos de Dios, como dice el texto sagrado, los que anuncian, benditos los pies de los que anuncian la palabra del Señor. Y la iglesia organizando ese departamento, ellos van a poder tener mayores informaciones sobre misiones y, por supuesto, un evento anual será fundamental. Y también saber qué tipo de misionero. No a esas personas que llegan a la puerta diciendo que es misionero y usted va a preguntar, ¿qué haces? Nunca ha fundado una iglesia, nunca ha organizado ninguna obra social en ningún otro lugar. Simplemente dice que son misioneros para levantar ofrenda. Es decir, la iglesia también tiene que saber quién son misioneros para invertir de la manera sabia y apropiada y de una forma correcta. Sí, claro, es que el misionero de carrera tiene que pasar por un entrenamiento, evidentemente. Tiene que pasar por el seminario, por el instituto bíblico, tiene que ser evaluado en un montón por una serie de personas, no es cualquier perico de los palotes. De lo que va a hacer. Y también debe ser una persona que está respaldada por una agencia misionera o por un grupo de iglesias, por lo menos... La iglesia local. La iglesia local tiene que... es que es bíblico. ¿Verdad? Apartarme a Pablo y Bernabé y la iglesia de Antioquía oró por ellos y los bendijo y los envió. La agencia nació por la falla de la iglesia.
No, la agencia es hoy un brazo de ayuda, pero la responsabilidad de la iglesia local. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, el programa muy interesante. Yo espero que los conceptos aquí vertidos realmente, repito, hagan que los pastores pongan las barbas en remojo y cosas positivas salgan de lo que hemos hablado aquí. Pastor Simonal Lima, muchísimas gracias por habernos acompañado y participar en este extraordinario programa. Dios le bendiga, es un placer. Muchísimas gracias. Usted ha visto UPL 360, Liderazgo al Límite. Esperamos que haya sido enriquecido con este tema. Lo vemos en una próxima ocasión. En nuestra iglesia, el cuarto objetivo reza literalmente: promover la alta dignidad del hombre como imagen y figura de Dios a través de la búsqueda de la justicia y la convivencia pacífica. Es así como nace el programa Por una América con Honra a Honduras, el cual busca levantar ciudadanía a través de 3 objetivos fundamentales: educar, concientizar y movilizar. Es aquí donde el diplomado en fe y política se convierte en el complemento y la herramienta idónea para levantar educación y concientizar a la iglesia, hacer sal, hacer luz, hacer fermento de cambio. Yo quisiera instar, recomendar y animar a los pastores del continente a abrir un campus UPL y en esa forma continuar a pasos agigantados, desarrollando la labor transformadora que como Iglesia de Cristo se nos ha encomendado: discipular a las naciones.